El monte del templo en Jerusalén nunca ha sido excavado oficialmente, pero un proyecto de construcción ilegal ocurrido hace más de 20 años abrió, sin querer, una puerta hacia descubrimientos sorprendentes. Durante siglos, el monte del templo ha sido considerado uno de los lugares más sagrados y disputados del planeta. Judíos, musulmanes y cristianos han creído desde hace generaciones que debajo de sus piedras se esconden secretos milenarios, enterrados por el tiempo y el conflicto. Se trata de una plataforma de más de 14 hectáreas ubicada en el corazón de Jerusalén, que resguarda miles de años de historia bíblica, profética y cultural. Sin embargo, nadie imaginó que lo que científicos encontraron bajo sus cimientos pudiera tener el potencial de reescribir la historia, la religión y la ciencia, todo en un solo instante. Este hallazgo fue mantenido en secreto durante meses. Pero hoy, por fin, sale a la luz. Lo que se descubrió no solo confirma escritos antiguos, sino que deja sin palabras incluso a los más escépticos. Acompáñanos a descubrir Tierra Sagrada, la historia no contada del monte del templo. La ciudad vieja de Jerusalén se alza entre colinas como una corona de piedra. Pero hay una parte que sobresale, no por su altura, sino por su profundo significado, el monte del templo. Conocido en hebreo como Arabait y en árabe como Haram al-Sharif, esta antigua explanada de piedra caliza y leyenda es uno de los territorios más sagrados, más debatidos y más misteriosos del mundo. Para los judíos, es el lugar más sagrado del universo. Allí, hace casi 3000 años, el rey Salomón construyó el primer templo, un santuario que, según se cree, albergaba el Arca de la Alianza, custodiada por querubines dorados, y donde la mismísima presencia de Dios habitaba en el Santo de los Santos. Tras la conquista babilónica y su destrucción, un segundo templo se levantó, solo para ser demolido nuevamente por los romanos en el año 70 de nuestra era. Desde entonces, ningún templo judío se ha reconstruido sobre este terreno. Para el Islam, este sitio también es profundamente sagrado. Es conocido como el Noble Santuario, y se cree que fue desde allí donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante su viaje nocturno. El Domo de la Roca, construido en el siglo VII, todavía brilla desde el punto más alto de la plataforma, siendo uno de los símbolos más icónicos del Islam. Durante un tiempo, incluso fue la primera dirección de oración, Qibla, para los musulmanes, antes de que la Meca asumiera ese rol central. Para los cristianos, el monte del templo es sagrado por su proximidad. En sus patios se desarrollaron momentos clave de la vida de Jesús, desde sus enseñanzas hasta el episodio donde expulsó a los mercaderes, denunciando el templo como una cueva de ladrones, en vez de un lugar de oración. Pero más allá de las estructuras visibles y sus símbolos, este monte guarda una historia aún más profunda. Una historia escrita en capas de piedra enterrada, marcada por guerras, fe, destrucción y reconstrucción. Una historia que muchos científicos han soñado con explorar, pero que ha permanecido sellada por siglos. Imperio tras imperio ha dejado su huella en el monte del templo, los persas, que permitieron a los judíos reconstruir su santuario, los griegos, que profanaron el lugar, los romanos, que arrasaron con todo, los bizantinos, que construyeron iglesias, los omeyas, que levantaron el domo y la mezquita de Al-Aqsa, y luego los cruzados, los otomanos y los británicos. Cada régimen reconfiguró el lugar según su visión espiritual y política. Pero a través de todos esos cambios, una sola idea persistió: que este no es solo un sitio sagrado, es un punto donde cielo y tierra se tocan. Un lugar anclado por la Sejina, la presencia divina según la tradición judía. En la teología judía, la Sejina representa la presencia viva de Dios en el mundo, y se decía que descansaba en el Santo de los Santos, el punto más íntimo y reservado del templo, entre los querubines del arca. Este concepto sigue vigente hasta hoy, recitado en oraciones, estudiado en textos sagrados y recordado cada vez que se menciona al monte del templo. Sin embargo, y a pesar de su importancia, el subsuelo del monte sigue siendo en gran parte un misterio. Las tensiones religiosas y políticas han bloqueado casi toda excavación formal. Solo pequeños proyectos, la mayoría realizados en túneles cercanos o por obras no autorizadas, han ofrecido breves destellos de lo que podría estar oculto bajo la superficie. Y esos breves indicios apuntan a una posibilidad poderosa, que bajo el monte del templo aguarda algo antiguo, esperando ser redescubierto.
Pero todo cambió a finales de la década de 1990. Un movimiento de tierra no autorizado en el extremo sur del monte, realizado por autoridades islámicas locales, permitió que arqueólogos independientes recolectaran fragmentos y restos. Entre los hallazgos, había piezas de cerámica datadas en la Edad de Hierro, restos de construcciones anteriores al siglo VI a.C. y hasta inscripciones con nombres mencionados en la Biblia hebrea. Lo que para unos fue un escándalo, para otros fue la puerta de entrada a una verdad largamente escondida. ¿Por qué nunca se ha excavado aquí formalmente? Porque el monte del templo no es cualquier sitio arqueológico. Debajo de esta meseta sagrada reposa el corazón espiritual de 3 religiones globales. Un solo golpe de pala podría desatar una crisis diplomática a nivel mundial. Desde el siglo XIX, exploradores y arqueólogos han sentido la atracción irresistible del monte. Uno de los primeros fue Charles Warren, ingeniero militar británico, quien en la década de 1860 descendió a sus túneles ocultos, pozos y cisternas talladas en la roca. Lo que Warren encontró alimentó preguntas que aún hoy no tienen respuesta: cámaras subterráneas, canales de agua, estructuras vacías y tallas inexplicables. ¿Qué más podría haber bajo nuestros pies? Pero sus exploraciones también despertaron alarma. Poco después de publicar sus informes, las autoridades religiosas cerraron el acceso. Desde entonces, el Monte del Templo ha sido uno de los sitios arqueológicos más protegidos, polémicos y, por ende, más inexplorados del mundo. ¿Qué podría cambiar si se excavara completamente? Los expertos creen que bajo el monte aún hay restos de los templos, archivos, estructuras de piedra, rituales antiguos e incluso posibles reliquias que podrían revolucionar nuestra comprensión del pasado bíblico y las raíces de las 3 religiones monoteístas. Muchos científicos aseguran que allí podría encontrarse evidencia física del Arca de la Alianza, escrituras originales o templos anteriores incluso a Salomón. Por ahora, solo queda especular, pero cada fragmento hallado en obras no oficiales es un nuevo eslabón. Un nuevo susurro del pasado que se niega a ser enterrado por completo. ¿Estamos preparados para lo que podríamos encontrar si cavamos más profundo? En el próximo episodio, los túneles secretos de Jerusalén, los hallazgos del proyecto de tamizaje del Monte del Templo y las pistas que podrían conducir al objeto más buscado de la historia antigua, el Arca de la Alianza. ¿Te gustaría descubrir lo que oculta la historia bajo tierra? Suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en este viaje a lo más profundo del misterio. La historia no está escrita en libros. Está tallada en piedra. La idea de excavar bajo el monte del templo se volvió impensable. No se trataba simplemente de otro sitio arqueológico más, sino de tierra sagrada. Desde entonces, nunca más se llevó a cabo una excavación arqueológica oficial a gran escala directamente bajo la plataforma del monte. Las razones son tan espirituales como políticas. En la tradición judía, el monte del templo es el lugar más sagrado del mundo. El Santo de los Santos, el recinto más interno del templo antiguo, se cree que se encuentra en algún punto bajo la plataforma actual. Según la halajá, ley judía, está prohibido incluso pisar esa zona sagrada por accidente. Ese temor ha llevado a generaciones enteras de judíos religiosos a evitar incluso poner un pie en la explanada. Para el Islam, el monte alberga 2 de los lugares más sagrados, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, considerada el tercer sitio más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Debido a su importancia espiritual, el sitio ha estado bajo la administración religiosa del Waqf islámico, una autoridad con sede en Jordania, por varias décadas. Esta entidad ha sido extremadamente celosa de su control, considerando cualquier intervención externa como una amenaza directa a su soberanía religiosa. El arreglo entre el Estado de Israel y el Waqf es frágil y explosivo. Cualquier acción que se perciba como una alteración del equilibrio, incluso una excavación con fines científicos, puede desencadenar disturbios, violencia y repercusiones diplomáticas internacionales. Por eso, incluso cuando se sospechan descubrimientos importantes, la mayoría de los arqueólogos optan por no tocar nada. Como dijo uno de ellos, excavar aquí no es solo historia, es una cuestión de guerra y paz. Pero a finales de los años 90, ocurrió algo inesperado.
Durante unas renovaciones no autorizadas en el monte del templo, se extrajeron cientos de camiones cargados de tierra, que fueron vertidos en el valle de Cedrón, justo a las afueras de la muralla de la ciudad vieja. Miles de años de historia potencial fueron literalmente arrojados como basura, sin documentación, sin supervisión, sin cuidado. Casi cualquier otro lo habría dejado pasar. Pero un grupo de arqueólogos israelíes vio una oportunidad única. En 2004, nació uno de los proyectos arqueológicos más singulares de la historia moderna, el proyecto de tamizaje del monte del templo, Temple Mount Sifting Project. Desde un parque público en Jerusalén Este, voluntarios comenzaron el meticuloso proceso de tamizar a mano, cubo por cubo, cada fragmento de tierra descartada. Lo hicieron año tras año. Y lo que encontraron fue impresionante. Más de 500,000 artefactos emergieron del polvo olvidado, ofreciendo una visión transversal de 3000 años de actividad humana continua. Entre los hallazgos se encontraron monedas de la época de Herodes, puntas de flecha de las cruzadas y joyería islámica. Lo que al principio parecía escombro, resultó ser una cápsula accidental de historia. Y dentro de esos fragmentos rotos se escondía algo más antiguo. Algo profundamente sagrado. Los investigadores empezaron a notar un patrón inquietante: artefactos relacionados con ritos de purificación, prácticas de adoración y herramientas de uso exclusivo dentro de los santuarios. Pero lo más impactante fue la frecuencia de objetos que databan del período del primer templo, una época que muchos escépticos consideraban puramente legendaria. Esto no era solo historia olvidada. Era evidencia tangible de que, debajo del monte del templo, un secreto aún espera ser desenterrado. Uno que ni siquiera el polvo pudo mantener oculto. Lo que comenzó como una operación de rescate arqueológico se transformó en una travesía reveladora. No estaban desenterrando solo basura antigua, estaban siguiendo un rastro de migas que conducía directamente al corazón del culto sagrado. Un fragmento de cerámica, limpiado con cuidado, reveló un patrón pintado que databa del siglo 8 a.C., justo durante el período del primer templo. Luego vinieron más, pedazos de lámparas de aceite, huesos animales quemados, fragmentos de vasijas ceremoniales. A primera vista, podían parecer hallazgos comunes, pero entonces apareció algo extraordinario. Un pequeño trozo de arcilla endurecida, aplastado y agrietado por los siglos, llamó la atención de un miembro del equipo. Era una bulla, un sello usado para autenticar rollos oficiales. Al examinarlo bajo aumento, apareció una inscripción en paleohebreo. El nombre grabado coincidía con uno mencionado en el libro de Jeremías, Imer, miembro de una familia sacerdotal activa en la época del primer templo. Este hallazgo no solo había sobrevivido, había confirmado la existencia de una figura real, que durante siglos se pensó como parte de un mito religioso. Y no fue un caso aislado. Se encontraron más bulae, algunas con nombres y títulos que coincidían casi con exactitud con registros bíblicos. Otras llevaban grabados símbolos sagrados como menorás, portones del templo y vestimentas sacerdotales. No eran falsificaciones. Las dataciones eran consistentes y la caligrafía auténtica. Poco a poco, se hizo evidente que estos sellos no eran objetos aislados, sino los restos de una burocracia sacerdotal organizada, que había operado allí hace casi 3000 años. Uno de los hallazgos más delicados fue un pequeño peine tallado en marfil, con los dientes aún intactos pese a los siglos. En su costado estaba grabada una oración completa, escrita en cananeo antiguo, el idioma anterior al hebreo bíblico. Este texto, el más antiguo de su tipo descubierto hasta ahora, hablaba sobre el cuidado personal, y posiblemente sobre pureza ritual. Un objeto cotidiano, sí, pero sagrado por su contexto. Después aparecieron herramientas claramente ligadas al culto, una pala de bronce para incienso, aún cubierta con residuos negros de mezclas aromáticas antiguas. Cerca de ella, una colección de joyas finamente trabajadas, probablemente pertenecientes a trabajadores del templo o peregrinos. Muchos de estos objetos pudieron haberse perdido en momentos de guerra, saqueo o exilio. Y entre los restos del primer templo, también se encontraron vestigios de épocas romanas, bizantinas e islámicas. Todos ellos confirmaban lo mismo:
El monte del templo ha sido un lugar sagrado durante milenios, cruzando imperios y religiones. Pero fue la capa más profunda, la más antigua, la que atrajo mayor atención. A pesar de las declaraciones oficiales de algunos académicos y voces políticas que insistían en que no había evidencia del Templo de Salomón, los descubrimientos apuntaban a otra realidad. Estos objetos no eran simplemente antiguos, eran específicos. Piezas de una historia cuidadosamente preservada por el tiempo, y que ahora, por accidente, estaba saliendo a la luz. En el próximo capítulo, ¿existe evidencia física del Arca de la Alianza? ¿Qué otros hallazgos están aún enterrados bajo la explanada sagrada? ¿Y qué riesgos enfrentarían los arqueólogos si intentaran excavar de nuevo? Suscríbete para no perderte el siguiente episodio de esta investigación sin precedentes. Porque a veces, las respuestas no están escritas en los libros, sino ocultas bajo nuestros propios pies. Los hallazgos comenzaban a encajar demasiado bien. Las descripciones bíblicas sobre funciones rituales, linajes sacerdotales y prácticas sagradas coincidían con una precisión imposible de ignorar. Cada artefacto extraído del suelo era una nueva grieta en el muro de la duda. Una prueba más de que este lugar, que muchos consideraban solo un símbolo de fe, había sido real, tangible y funcional. A medida que los arqueólogos analizaban la distribución de estos objetos, emergía un patrón revelador: no estaban dispersos al azar. Provenían de una sección específica de los escombros, relacionada con una zona más profunda. Posiblemente, era un área que colapsó o fue intencionalmente sellada hace siglos. Ese patrón apuntaba hacia cámaras ocultas y pasajes olvidados, espacios que nadie había pisado en más de 1000 años. Y justo allí es donde comenzaría la siguiente etapa del descubrimiento. Las cámaras secretas bajo el monte. Habitaciones olvidadas, reabiertas entre 2021 y 2024, un nuevo equipo de investigadores decidió combinar tecnología avanzada con mapas antiguos olvidados, elaborados durante la era del mandato británico. Su enfoque era la zona sur del Monte del Templo, cerca del muro occidental. Durante generaciones, informes vagos del período otomano y británico hablaban de vacíos subterráneos, cámaras, escaleras y espacios huecos. Sin embargo, esas leyendas urbanas nunca se investigaron formalmente, hasta ahora. En 2023, ocurrió el primer avance real. Como las excavaciones seguían prohibidas, el equipo recurrió a tecnología no invasiva. Utilizaron radar de penetración terrestre, el mismo tipo de escaneo usado para detectar cámaras ocultas en las pirámides de Egipto. Los escaneos revelaron formas rectangulares inusuales, ángulos rectos, y estructuras bajo la roca que la naturaleza no habría formado. Al superponer estos datos con los mapas británicos dibujados a mano en 1910, la coincidencia fue asombrosa. Los pasajes, escaleras bloqueadas y cámaras selladas, todo coincidía. Entonces tomaron una decisión estratégica: aprovechar excavaciones legales ya activas cerca de los túneles del muro occidental, justo fuera de los límites directos del monte. Mientras limpiaban cuidadosamente los restos de una estructura herodiana, los obreros descubrieron una escalera parcialmente enterrada, tallada directamente en la piedra caliza. Descendía hacia una antesala olvidada. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes superiores mostraban grabados bizantinos, cruces desgastadas, nichos para íconos, e inscripciones desvaídas. Todo indicaba que el lugar fue un espacio cristiano de adoración, probablemente del siglo IV o V d.C., pero lo que encontraron debajo del piso fue aún más revelador. Apenas cavaron unos centímetros más, golpearon una segunda base de cimentación. Y esta era mucho más antigua. Las piedras eran enormes, perfectamente cortadas y ensambladas con una precisión que solo se había visto en estructuras del período del primer templo. Este estilo constructivo era casi idéntico al que se encuentra en la Puerta de Salomón en Megiddo, un sello distintivo de la ingeniería israelita antigua. Eso lo cambió todo. Esa capilla bizantina había sido construida sobre algo mucho más viejo, algo olvidado. Análisis de estratigrafía y residuos confirmaron que esta capa inferior precedía las reformas de Herodes por varios siglos. Y la ubicación exacta, justo bajo la plataforma sagrada, coincidía con las descripciones bíblicas de zonas consagradas.
Luego llegó un descubrimiento escalofriante: una segunda escalera, colapsada en parte y llena de escombros, descendía más profundo aún, hasta perderse en la roca sellada. Lo más impactante, había sido bloqueada intencionalmente. No por un derrumbe natural, sino por manos humanas. Alguien, hace siglos, quiso esconder este lugar y sellarlo para siempre. ¿Qué intentaban proteger? ¿Qué temían que fuera descubierto? La ubicación de la cámara, su estilo arquitectónico y la alineación con textos antiguos apuntaban hacia una posibilidad inquietante: que ese lugar hubiese sido parte del santuario interior, o tal vez, un pasaje que conducía directamente a él. Pero los arqueólogos no estaban listos para confirmarlo aún. El sistema de agua que no debería existir hasta este punto, los investigadores ya tenían suficiente para afirmar que en el monte del templo existió algo sagrado y antiguo. Pero lo que encontraron a continuación no eran objetos rituales, era diseño. Un diseño que sugería que los constructores no eran solo fieles devotos, sino ingenieros avanzados. Al estudiar el subsuelo del borde sur del monte, detectaron una serie de vacíos interconectados. No eran tumbas ni almacenes. Eran estructuras curvas, cuidadosamente talladas, y recubiertas con un extraño estuco impermeable. Poco a poco, al mapear el sistema, surgió una red inmensa de cisternas, canales y acueductos excavados directamente en la roca madre. Eso no debería estar allí. Los análisis de carbono realizados sobre los residuos minerales adheridos a las paredes dataron estas estructuras entre los siglos 8 y IXA-C, exactamente durante el período del primer templo. Pero eso no fue lo más impactante. Lo realmente asombroso fue su nivel de sofisticación. El sistema mostraba planificación hidráulica avanzada. Regulaba el flujo, equilibraba la presión y almacenaba grandes volúmenes de agua en una región donde la sequía es la norma. Algunas cisternas poseían conductos angostos que recolectaban agua de escorrentía, previniendo la estancación. Otras tenían ductos de rebose que redirigían el exceso hacia cámaras secundarias. Esto no era una simple infraestructura utilitaria. Era ingeniería sagrada. Cuando los investigadores superpusieron el mapa de la red hídrica con las antiguas escrituras, todo encajó. Varios depósitos coincidían exactamente con lugares descritos en el libro de las Crónicas, donde se mencionan las preparaciones de agua que hizo el rey Ezequías, y otros reyes, para apoyar los rituales del templo. Una de las cisternas más grandes estaba ubicada justo bajo el lugar donde, según los textos hebreos antiguos, se erguía el altar de los sacrificios. Su interior tenía capas gruesas de ceniza y trazas de residuos orgánicos, indicando uso repetido en actividades rituales. Lo que parecía una red hidráulica fue, en realidad, un testimonio de cómo los antiguos integraron la espiritualidad con la ingeniería, en un templo que no solo funcionaba como casa de Dios, sino también como una obra maestra de planificación. ¿Qué otras cámaras quedan por descubrir? ¿Están más cerca que nunca de encontrar el camino hacia el Santo de los Santos? ¿Y si ese lugar aún existe, debería alguna vez abrirse? No te pierdas el próximo episodio, donde exploraremos el misterio más grande de todos: ¿está el Arca de la Alianza aún enterrada bajo el monte del templo? Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje a las profundidades de la historia. Porque lo que fue sellado por 1000 años, puede estar a punto de ser revelado. Podría haber sido parte de las rutinas diarias del sacerdocio: lavados rituales de manos, purificación de utensilios y ofrendas líquidas, libaciones. Pero lo que llamaba más la atención era su proximidad a las zonas internas del templo, lo que planteaba nuevas preguntas. Durante mucho tiempo, los académicos asumieron que el culto del primer templo era más simbólico que práctico, una forma de religión aún primitiva. Pero este hallazgo contaba otra historia. Una de planificación espiritual compleja, con una logística sagrada milimétrica. El nivel de ingeniería del sistema de agua implicaba que todo lo demás también había sido cuidadosamente diseñado: el flujo de los fieles, los ciclos de purificación, el horario exacto de las ofrendas. Esto no era una religión primitiva. Era una máquina de santidad, operada con precisión matemática. Y lo más importante, las líneas de los acueductos y los canales de escorrentía conducían a un área específica del monte, recientemente reabierta después de más de 1000 años.
Lo que se halló en esa cámara sellada ya no era una suposición. Era real. Y lo que encontraron a continuación fue lo que finalmente detuvo al mundo. Las inscripciones que lo cambiaron todo. Los científicos descendieron profundamente bajo el borde sur del monte del templo, más allá de los canales de agua y las cámaras sacerdotales enterradas. Allí, encontraron lo inesperado, un umbral de piedra sellado. Durante semanas, el equipo de excavación había trabajado meticulosamente para alcanzarlo, retirando escombros, documentando cada centímetro. Pero ni siquiera ellos estaban preparados para lo que yacía detrás del muro final. La cámara era pequeña, no más de 3 metros de ancho. Sus paredes estaban talladas directamente en la roca madre, lisas, sin decoración. Pero en el centro, todo cambió. Una pila de piedra redonda y poco profunda, medio enterrada en ceniza, ocupaba el centro del recinto. A su alrededor, cuidadosamente dispuestos, había fragmentos de incienso quemado, pequeñas ofrendas y lámparas de aceite ennegrecidas, todo fechado en el período del primer templo. A diferencia de otras zonas del monte, este lugar no colapsó con el tiempo. Fue sellado deliberadamente, como si quienes lo ocultaron hubieran querido que nunca fuera descubierto. La pila tenía grabados, desgastados por el tiempo, pero aún legibles bajo las luces de los arqueólogos. No eran decoraciones, eran palabras. Inscritas en paleohebreo, el texto decía: el que habita aquí, su espíritu nunca se aleja. El equipo quedó en silencio. El peso de la inscripción no residía solo en su belleza poética, sino en su significado. Las palabras coincidían con las descripciones bíblicas del Santo de los Santos, la cámara más sagrada del templo, donde según las escrituras reposaba la Shejina, la presencia divina. Era un espacio tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en Yom Kippur. Para los antiguos israelitas, este lugar era el punto de encuentro literal entre el cielo y la tierra. Nunca se había recuperado un solo objeto de ese lugar. Jamás se había encontrado prueba alguna, hasta ahora. Los expertos del equipo confirmaron rápidamente las dataciones. Las lámparas coincidían con otras del siglo 8 a 7 a.C. La piedra de la pila correspondía al tipo de caliza local usada durante el reinado de Salomón. La inscripción tenía la misma estructura lingüística que frases encontradas en textos religiosos del primer templo, algunos recientemente descubiertos entre los rollos del Mar Muerto. Más que cualquier otro hallazgo anterior, esta cámara entregó lo que generaciones de arqueólogos solo habían soñado encontrar: evidencia física y fechada del lugar más sagrado del monte del templo, alineada directamente con la tradición bíblica. Por primera vez, esas palabras estaban grabadas en piedra, en una cámara sellada, bajo el monte del templo. Esto no era solo una reliquia religiosa. Era la prueba física de la fe. Un momento en que lo espiritual se volvió materia. La cámara, la pila, la ceniza, todo testificaba que ese fue el lugar donde los antiguos israelitas creían que habitaba la presencia divina. Los científicos quedaron atónitos. Los líderes religiosos guardaron silencio. Incluso los escépticos hicieron una pausa. Porque más allá de las creencias personales, había un hecho imposible de negar: una presencia sagrada fue reconocida, venerada y sellada bajo el monte del templo. Y alguien, hace siglos, dejó un mensaje para asegurarse de que la verdad jamás fuera olvidada. Reacciones, implicaciones y el silencio oficial. A medida que la noticia del hallazgo se difundía, el mundo reaccionó. Pero no todos estaban contentos. El descubrimiento de la cámara provocó ondas sísmicas silenciosas en el mundo académico y religioso. No solo por su antigüedad, sino por lo que contenía: una inscripción, una pila, cenizas de ofrendas extinguidas hace milenios. Todo esto coincidía con relatos que muchos consideraban simbólicos, mitológicos o exagerados por el tiempo. Para muchos, ese fue el momento en que la línea entre fe y hecho se desdibujó. Pero la noticia no fue anunciada oficialmente. En lugar de eso, se filtró discretamente en círculos académicos, foros especializados y ciertos institutos religiosos privados. Las autoridades, conscientes de la sensibilidad política y religiosa del monte del templo, evitaron hacer declaraciones públicas contundentes.
Porque mientras para algunos la cámara traía claridad, para otros representaba una amenaza. El monte del templo sigue siendo sagrado para judíos, musulmanes y cristianos por igual. Afirmar que una tradición religiosa ha sido confirmada físicamente podría desencadenar protestas, disturbios o algo peor. Por esa razón, las autoridades avanzan con cautela. Las ruedas de prensa son vagas. Los términos utilizados son ambiguos. No hay afirmaciones oficiales, aún. Algunos grupos cristianos han interpretado el hallazgo como una señal profética, una prueba tangible de que la historia de Israel antigua se conecta directamente con la modernidad. El templo, desde sus inicios, ha sido considerado por muchos como el asiento físico del contacto entre lo divino y lo humano. Hoy, esa afirmación ya no depende solo de la fe. Tiene fundamentos bajo la piedra. ¿Qué pasará ahora? ¿Se revelará públicamente esta información? ¿Se permitirá investigar más profundamente? ¿O el descubrimiento será enterrado, nuevamente, por miedo a lo que podría desatar? En el próximo episodio, exploraremos las posibles consecuencias de esta revelación. ¿Qué pasaría si se reactivara el deseo de reconstruir el templo? ¿Cómo reaccionarán las religiones del mundo? ¿Y está la humanidad preparada para lo que podría encontrarse más abajo? Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en esta travesía arqueológica, espiritual y geopolítica. Porque la historia, ya no se escribe con tinta. Se graba en piedra.